Entonces, seguimos con esta segunda parte. Espero que hayan disfrutado su galletita y que hayan disfrutado también su fresquito. O si solo le dieron clic al siguiente. Bien. Entonces, habíamos quedado en que esta estatua, me encanta ponerle imágenes, entonces voy a seguir poniendo imágenes. Esta estatua representaba 4 reinos, uno sucesivo después de otro desde el Imperio Babilónico. Y ustedes van a cualquier historia, a cualquier enciclopedia de la historia, la que a ustedes se le venga a la mente, las de Océano, las que usted quiera, todas van a decir Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Todas van a decir eso. Y después de Roma, los imperios bárbaros, que fue durante el tiempo de la Edad Media. ¿Y cuántos imperios bárbaros? Unos dicen 27, otros dicen solo 2, otros dicen 3, otros dicen que ni hubo bárbaros, que hubo solo una repartición ahí entre la gente que vivía. Pero al final, si somos un poco realistas y conscientes, nos daremos cuenta que hubieron 10 reinos básicos. Es más. Si ustedes agarran y se meten, me voy a meter aquí tengo la computadora, entonces, vean. Me voy a meter aquí y voy a escribir así, vean, en San Google, porque ahora Google lo sabe todo. 10 reinos bárbaros. Y le voy a dar enter. Si yo marco eso, así, de primera, nada más, solamente de entrada. Si yo marco eso, me aparecen en el mismo Wikipedia. O sea, eso no es religioso. Eso no es hecho por alguien que haya sido para dedicación a Dios o la Biblia. No, simplemente es un texto académico, a veces usado, a veces no usado, porque a veces tiene citas malas, a veces no. Y ahí vienen todos los reinos: visigodos, ostrogodos, francos, anglos, sajones. O sea, ahí vienen todos. Ustedes pueden contar los 10 reinos. O sea, no hay ningún problema. Alemán, o sea, los germanos. Ahí vienen los 10 reinos, 10 exactos, no hay de otra. Y se dividieron del Imperio Romano. Como ya dije, heredaron muchas cosas de la antigua Roma. El Imperio Romano tenía cierta forma de adoración. Pero ahora, si ustedes se van al capítulo 7 de Daniel, como estábamos en el capítulo 7 de Daniel otra vez, y leen lo que hacen estos 10 reinos, y más que nada un reino en particular, ustedes se darán cuenta que, es más, se los voy a leer. Dice, versículo 24, capítulo 7: y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantarán otro, y el cual será diferente de los primeros, y a los 3 reyes derribará. Ok, vean, estamos siguiendo el orden. Tal vez va a ser un poco incómodo para algunas personas que yo les diga esto, y otros no lo van a creer, y otros sí lo van a creer, y otros van a decir, nah, se lo está inventando. Pero pongan cuidado que yo solamente estoy diciendo datos históricos. O sea, cualquier historiador les puede decir, sí, sucedió en ese orden. Nadie se los va a debatir. Tal vez, si acaso, van a debatir que no fueron 10 reinos, pero aún así, de que Roma se dividió en un montón de reinos, se dividió en varios reinos. Entonces, aún así, sigue siendo un buen dato. Entonces, me dice que de estos 10 reinos, son 10, se iba a levantar uno adicional. Este 11º reino iba a ser muy diferente, porque este 11º reino dice en el versículo 25: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Y cuando uno lee eso, uno queda con una cara de interrogante pensando, ¿qué rayos? Primero, ¿qué son tiempos? ¿Y dónde salieron esos cuernos? Ok, un cuerno es un reino, ya sabemos eso. Un cuerno es un reino. Jesucristo habló de que tenía 7 cuernos, por ejemplo, en Apocalipsis, porque significaban 7 poderes. Es un poder, es un reino es un poder. Entonces, por eso es que Jesucristo tiene 7 cuernos, porque tiene todo el reino, todo el poder. Entonces, este 11º reino primero agarra y despedaza 3 reinos más. Ahora me voy a meter en una tela ahí que es un poco incómoda. Vean, ¿qué reino es diferente a todos los que se levantaron en la Edad Media? Salió de Roma, fue más grande que todos los demás reinos, y todos los demás reinos le hicieron caso. Gobernó exactamente esos tiempos y medio tiempo. Ok,
Tiempo en la Biblia significa año. Ajá. Un tiempo en la Biblia es un año. Por eso es que dice, cuando Daniel le profetiza a Nabucodonosor cuánto tiempo iba a ser una bestia, bueno, iba a actuar como una bestia, dice, y 7 tiempos pasarán sobre ti. Fueron 7 años. Tiempo significa año. Tiempos, pues el 2 significa plural, es más de un tiempo, mínimo tienen que ser 2. Entonces, tiempos, un tiempo, tiempos, 2 tiempos y medio tiempo. O sea, un año, 2 años, medio año, 3 años y medio. Y como lo habíamos analizado en las entregas pasadas, por medio de ciertos datos bíblicos, como por ejemplo, cuando Israel iba a entrar a Canaán y los israelitas iban a entrar y ellos no quisieron entrar y pasaron 40 días y pasó todo el problema que pasó. Entonces Dios le dice, por cada día que ustedes hicieron eso, entonces ahora van a pasar un año en el desierto. Y por eso pasaron 40 años en el desierto. Porque un día por año. A un profeta, inclusive a Ezequiel o Jeremías, se le dijo que se le había dado para la profecía, a Jeremías, se le había dado para la profecía tiempo por año, para que llevara los pesos del pueblo de Israel sobre sus hombros. Y él se tenía que dormir de un lado cierta cantidad de tiempo y de otro lado cierta cantidad de tiempo, y cada día representaba los años que iban a pasar mal los hebreos. Entonces, bíblicamente, cuando se habla en forma profética, y estamos hablando de que esto es simbólico, entonces es forma profética, son puros símbolos. Un día significa un año. Y si es un año judío tenía 360 días, así que son 360 años. Y si son 3 y medio, significa que son 1260 años. Les pongo la matemática. Me encanta poner números, a mí me fascina poner números, sobre todo cuando me aparecen así enfrente de la cara, para que ustedes les queden claro. Y sobre todo cuando hago pausas para que puedan ver los numeritos y los entiendan un poco. Entonces, cada año, 360 días. Cada día significa un año, entonces son 360 años. Y son 3 años y medio, significa que son 360 por 3.5, 1260. 1260 años. Entonces este reino, este cuerno que se iba a levantar de Roma, iba a reinar por 1260 años, porque aquí me está diciendo, o sea, él mismo me dice en el versículo 25, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y la mitad de un tiempo. O sea, él iba a reinar hasta ese tiempo, hasta ese momento, 1260 años. Obviamente no me puede estar hablando de un rey que se levanta, como algunos interpretan, porque si yo digo que fue Antíoco, como muchos dicen, un rey griego en la antigüedad, pues ese no se levantó de Roma, entonces queda descartado. O sea, era un gobernador, un rey de Grecia, significa que no era del cuarto reino. Y tampoco puedo decir que es un anticristo que viene ya en el futuro y que se va a levantar y va a destruir todo y va a tener un traje así como militar, que va a parecer un fascista. No, porque ese no se levantó de Roma, o sea, Roma ya está destruida. Entonces tiene que haberse levantado de Roma, reinado por 1260 años. Obviamente no puede ser una persona como tal. Una persona real, un humano, no vive 1260 años. Es un sistema, un reino. Y aparte de eso, cambia la ley de Dios. Y aparte de que cambia la ley de Dios, intenta o mata a los hijos de Dios, a los santos de Dios, y los quebranta. Y aparte de eso, cambia los tiempos de Dios. Ok, entonces tenemos que buscar un reino que encaje en eso. Y de hecho, los protestantes de antaño, Martín Lutero, Tyndale, Calvino, Knox, todos los protestantes, la razón por la que ustedes tienen una Biblia en este momento en sus casas es gracias a ellos. Entonces, pues tiene peso que ellos estén ahí. Y lo hicieron a costa de sus propias vidas. Entonces lo que ellos decían es porque genuinamente lo creían. Y hay que ver por qué es que creían eso. Todos ellos aseguraban que este reino o este poder era el Imperio Católico Apostólico Romano. Ok, ¿salió de Roma? Sí, les explico por qué. Antes, en el Imperio Romano, hubo un sujeto que se llamó, un emperador que se llamó Constantino. Este Constantino se hizo cristiano. Él era cristiano. No crean que no era. Él era cristiano. Entonces, este emperador era un gran pagano. Él adoraba al sol, era mitraísta, adoraba al sol Invictus, en fin. Pero él en una visión, una revelación media satánica que tuvo, vio al sol y se le interponía una nube con forma de cruz. Pero la nube no oscurecía al sol, sino que como que se mezclaba y entonces dejaba verse más hermosa. Entonces él entendió que tenía que mezclar
su paganismo idolátrico con el cristianismo, y entonces a todos les iba a quedar bien. Los cristianos ya no querían morir, porque los andaban mate, 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 mate. Y los romanos ya no querían seguir andando matando gente y haciendo desastres. Bueno, sí querían, pero aún así ya estaban colmados de tanta lucha y de tantos conflictos. Entonces él lo que hizo fue quedarle bien a las dos partes. Se hizo cristiano, pero al mismo tiempo permitió el paganismo, pero al mismo tiempo permitió el cristianismo, y al fin y al cabo todo quedó siendo una misma cosa. Entonces él entremezcló lo que fue lo cristiano con lo pagano, lo profano, y lo hizo una pelotita. Les voy a poner un ejemplo. Les voy a poner un ejemplo. Vean esta estatua. Esta estatua es la estatua de Júpiter. Pero la agarraron, le volaron los dos cuernos que tenía, lo pusieron en una iglesia católica apostólica romana de hace mucho tiempo, muy antigua, exhibieron el pie y dijeron que él no era Júpiter, sino que era Peter, o sea, Pedro. Él es Pedro, porque Júpiter era el dios de las llaves, el que tenía la llave para abrir el camino hacia, ya fuese el inframundo, al campo elíseo o al infierno, en pocas palabras. Y según la religión católica, porque Constantino entremezcló las dos cosas, Pedro también tiene eso. Él es el que tiene las llaves de San Pedro y es el que abre la puerta para que usted entre al cielo o al infierno. Él es el que manda, él es el que decide. No es Dios, no es Jesucristo, es Pedro, porque Jesús le cedió eso a Pedro. ¿Tiene lógica? Pues no. O sea, el mismo Cristo dice, se me ha dado toda autoridad. ¿A quién? A él. Pero ok. Otro ejemplo, vamos con esto. Vamos a ir rellenando una por una las características. Me dice, característica número 1, se levanta y destruye 3 reinos. Cuando el Imperio Apostólico Católico Romano se levantó, después de esto que se dio en los concilios que hubieron en la Roma, como el sumo pontífice fue adquiriendo ese término, y aparte, sumo pontífice, ¿qué es? ¿Cristiano o pagano? Pues sumo pontífice era como se llamaba en el Imperio Romano al pues dirigente, llamémoslo así, al sumo máximo pontífice del dios Sol. Entonces no es el sumo pontífice de Dios, es el sumo pontífice del Sol. Otra vez el paganismo mezclándose. Pero aún así, entonces este ser, este reino se levanta destruyendo otros 3 reinos. A los ostrogodos, a los visigodos. En fin, él agarra y destruye 3 reinos de esos 10 reinos bárbaros. Él destruye 3 que se le habían opuesto. Los otros 7 estaban perfectos con él, no tenían ningún problema, no tenían broncas. Pero estos 3 reinos sí, porque estos 3 reinos se habían cristianizado de forma correcta. Y ellos decían, no, ¿cómo vamos a ser paganos? Eso está mal. Pero entonces agarraron, los desaparecieron. El rey Franco, de los francos, lo que actualmente es Francia, le cedió poder a él y le prestó ejército para que agarrara y destruyera esos 3 reinos, los dejara completamente en la ruina, y luego los tacharon de que ellos eran arrianos, de que no creían en un Cristo como tal, que sino ellos creían como que en un Cristo que había sido engendrado por Dios y que era medio humano y no había sido Dios como tal. Entonces por eso los destruyeron. Pero lo único que tenemos es la palabra de ellos, nada más, la palabra de ellos, porque el otro lado de la historia toda se borró. Y tenemos ciertos datos que nos intentan decir que tal vez no era que ellos eran arrianos, sino que más bien eran muy buenos cristianos. Entonces todo este imperio fue quebrado y despedazado. 3 reinos caen enfrente de él para que él se pueda levantar. Aparte de eso, el otro carácter que tenía que rellenar, dice, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. La Iglesia Católica hizo eso. A ver, actualmente ya no lo hace. Más o menos, pero ya no mata gente. Pero, y no quiero ofender a ningún hermano católico, yo, de hecho toda mi familia es católica, pero son hechos históricos. Solamente les estoy diciendo los hechos históricos. Ustedes pongan cuidado y comprueben a ver si lo que digo es cierto o no. Durante la Edad Media, la Iglesia Apostólica Católica Romana mató a 50 millones de personas durante todo ese periodo. Unos en manos de las cruzadas, otros en manos de la Santa Inquisición, en fin. Mataron a 50 millones de personas. ¿Y los mataron por qué razón? Ah, porque eran brujos. No, oye, ¿qué? ¿Habían 50 millones de brujos en aquel entonces? No, es porque ellos los consideraban herejes. ¿Y qué es un hereje para la doctrina católica?
Un hereje para la doctrina católica es cualquiera que le discute alguna doctrina de la Iglesia Católica. Eso es un hereje. Por ponerle un ejemplo, Martín Lutero se levanta y dice, no, pero es que solamente en Jesucristo hay salvación y las obras no tienen nada que ver ahí. Las obras son un resultado, una consecuencia de haber aceptado a Cristo. Pero lo que me salva a mí es Jesús. Pero la Iglesia Católica enseña algo que se llama el baúl de la misericordia. Ellos dicen que la gente buena, que fue muy buena, se salvó y dejaron un montón de obras buenas de más. Entonces ellos pueden ceder esas obras buenas a la gente que no es muy buena para que también se salven. Ok, eso es salvación por obras. Significa que si yo hago cosas buenas me salvo. Pero Jesucristo no enseñó eso. Jesucristo lo que enseñó es que tú te salvas por aceptarlo a Él. Y como consecuencia significa que te vas a volver bueno y vas a hacer cosas buenas. O sea, para que ustedes me entiendan, el árbol que da unos frutotes así bien grandotes y bien buenos, ¿es bueno por los frutos que da o por las raíces donde agarraron la tierra? ¿Por qué es bueno el árbol? ¿Por los frutos? No, si no estuviese agarrado de esa tierra no daría sus frutos. Pero ahora la pregunta es, si el árbol no diese esos frutos, pero aún así está agarrado de esa tierra y es un árbol macizo y demás, sigue siendo un buen árbol, aunque no da frutos. Sí, lo más lógico es que en algún momento va a dar frutos porque es un buen árbol, pero va a seguir siendo un buen árbol por la raíz. Pero ningún árbol sin tierra buena va a dar frutos. Ok, lo mismo. Cristo es esa tierra y los frutos son las obras buenas. Pero entonces, esta iglesia agarró y mató a 50 millones de personas por ir en contra de lo que ellos decían que era lo correcto o lo bueno. O sea, lo que ellos concebían como bueno era. Y entonces nos vamos a ver por qué fue que tanta gente se le opuso. O sea, en qué fue que habló palabras contra el Altísimo. ¿Qué es hablar palabras contra Dios? Usted habla palabras contra Dios cuando se le pone en rebeldía. Cuando usted se pone rebelde contra Dios. O sea, que usted llega y dice, no Dios, como Caín. Le dice Dios, vete y sé extranjero en toda tierra. O sea, bájese los humos, piense. No se asiente en ningún lugar, no busque cosas terrenales, busque de Dios. Y él se vuelve y dice, no, lo que tú me diste es un castigo muy grande, yo no lo voy a aceptar. Y lo primero que hace es que va y se asienta en una tierra y empieza a tener hijos. Eso es rebeldía contra Dios. Es ir en contra de algo que Dios te dice que hagas. Ok, eso es hablar palabras contra el Altísimo. Es ir en contra del Altísimo, de Dios. Y Dios habló por medio de 10 mandamientos. ¿De acuerdo? Él dio 10 mandamientos y esos 10 mandamientos describen qué es bueno y qué es malo. No robarás, no matarás, no cometerás adulterio, no mentirás, en fin. Son 10 simples mandamientos. Y este reino, nos describe un poquito más adelante, pensará en cambiar los tiempos y la ley. Ahora, ¿estos tiempos y la ley fueron cambiados por la Iglesia Católica Apostólica Romana? Pues sí. Si ustedes se van a cualquier catequesis en la actualidad, una catequesis para los que no son católicos, es el librito que les leen para poder aprender la doctrina católica junto con los 10 mandamientos, para poder hacer la primera comunión. Eso es la catequesis. En sí es eso. Ok, si ustedes se van a cualquier catequesis y buscan los 10 mandamientos que son dados ahí, y luego se buscan en Éxodo 20 donde vienen los mismos 10 mandamientos, se van a dar cuenta que no son los mismos 10 mandamientos. Si ustedes ven, es más, les voy a poner en comparación. Ahí están los 10 mandamientos católicos, ¿de acuerdo? Si ustedes se van al segundo mandamiento, en la Biblia dice, no tendrás imágenes ni de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni de lo que hay. Pero como se había mezclado el paganismo romano con el cristianismo, habían aceptado imágenes como representaciones en palabra de ellos. Luego hablaremos de ese tema, pero aún así, no era algo cristiano, era algo pagano que se introdujo en la cristiandad. Entonces ese mandamiento ahí estaba estorbando, y lo que hicieron fue literal, lo volaron, lo quitaron, porque el sumo pontífice puede hacer eso según la religión católica, puede quitar eso, él es el que manda. Y para que quedaran los 10 completos, si ustedes ven abajo, la Biblia decía, no codiciarás ni a la mujer, ni a los bienes, ni nada de tu prójimo. O sea, no codiciar es no codiciar, no codicies nada. Pero ellos agarraron el último y dijeron, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Y otro mandamiento, no codiciarás los bienes ni aquí, ni allá, ni nada de lo que tiene tu prójimo. ¿Es lo mismo? Pues sí, es lo mismo, estás codiciando. El mandamiento es el mismo, pero ellos lo dividieron en 2 para completar los 10 mandamientos. Y ahora, dice también, y cambiará los tiempos. Ok, a ver, hay un cuarto mandamiento del que les había hablado antes. El cuarto mandamiento habla de un tiempo preciso en particular. Y dice, porque Dios creó los cielos y la tierra en 6 días y reposó el séptimo. Por eso no trabajarás ni tú, ni tu criado, ni el extranjero que está en tus puertas, ni tu hijo, ni nadie.
¿De acuerdo? Dios dio un tiempo de descanso preestablecido en su ley. Ustedes se van a una catequesis romana y buscan los 10 mandamientos, y el cuarto mandamiento lo que les va a decir es: guardarás las fiestas. ¿Cuáles fiestas? Pues la fiesta que se le ocurra, la fiesta de los muertos, de los santos, la fiesta de Easter, la fiesta de Pascua, la fiesta de San Pedro Tomás de Aquino, y la que a usted se le venga a la mente, la fiesta que sea, mientras sea la iglesia católica la que decía esas fiestas, esa fiesta. ¿Y dónde quedó el sábado? El sábado fue suplantado por el domingo, que era por tradición el día en el que se adoraba al sol en el paganismo romano. Entonces, ¿cambió la ley? Sí, cambió la ley. ¿Mató a los santos de Dios? Sí, mató a los santos de Dios. ¿Salió de Roma? Sí, salió de Roma. Hasta se llama Apostólica Católica Romana. O sea, hablan en latín hasta la fecha. O sea, es romana. Sale de esos 10 cuernos. Sí, es parte de esos 10 cuernos. Se levantó en el mismo tiempo en el que los imperios bárbaros atacaron a la Roma. Y por último, ¿se quebró a 3 reinos para poder liderar? Sí, se quebró a 3 reinos precisos, y la historia se lo va a comprobar. Ustedes hasta se meten en Wikipedia, pueden marcar en Wikipedia y buscarlo, y ahí está. Ustedes agarran, investigan y se darán cuenta de algo muy curioso. La Biblia también me dice que serán entregados en su mano hasta tiempos y la mitad de un tiempo. Recuerdan, 1260 años. Y yo les dije que había reinado por ese tiempo preciso la Iglesia Apostólica Católica Romana. Si ustedes se van a investigar en la historia, se darán cuenta que el Imperio Católico Apostólico Romano empezó su gobierno, su fuerte gobierno, o sea, ya con peso, pues, con medida, ya que uno diga, ya tienen poder hegemónico. Empezaron a reinar en el 538 después de Cristo, cuando el rey de los francos le cedió autoridad, y entonces ellos pudieron atacar a los ostrogodos, los vencieron y terminó gobernando todo. Y a partir de ese momento, si el papa te decía salta, tú saltabas. Si usted quería ser rey en Alemania, o quería ser rey de los francos, o quería ser rey de los anglos o de los sajones, el papa tenía que ir y ponerte la coronita. Antes de eso no eras rey. El rey mandaba, el papa mandaba a los reyes. Así de grande era el papa en aquel entonces. Y eso duró con precisión exacto, aunque fue en un declive después de un tiempo, después de la protesta de Martín Lutero, que les insto a que investiguen mucho acerca de eso, y nosotros vamos a estar hablando más adelante de eso. Reinó con mayor poder o menor poder, de una forma variable, pero bastante grande, o sea, tenía bastante peso, y se decía lo que él decía, se hacía lo que él decía, hasta el 1798. ¿Qué pasó en 1798? Ustedes pueden escribir en Wikipedia 1798, ¿qué pasó? Porque ahora San Google, como ya dije, lo sabe todo. No hay que investigar, ya no hay que ponerse a leer libros antiguos. Es bueno, lean libros antiguos, pero la información ya está accesible a cualquiera. En 1798, el general Bernier, mandado por Napoleón Bonaparte, que era general, que era emperador ¿de qué imperio? De Francia. Y Francia era de los francos, o sea, el mismo imperio que le había dado el poder al papa para destruir a los ostrogodos, fue el mismo imperio que mandó a Bernier para que este general entrara en el exacto aniversario en el que le estaban celebrando al papa, porque se había dado esto desde el 538, exactamente en ese mismo día, entró Bernier, le quitó su corona, le quitó su cetro, le quitó su autoridad, le quitó sus estados pontificios y se dejó todo. Entonces, este imperio recibe algo así como un golpe mortal y deja de reinar de una forma hegemónica. Ya no tiene estados, ya no tiene gobierno, ya no tiene estado pontificio. Y entonces, se cumplieron esos 1260 años, del 538 al 1798, pero exactito. Sí, exacto, con punto y coma, se cumplió así, preciso, exacto. Y entonces, no hay de otra. O sea, yo sé que a veces este tema puede causarle un poco de pesar a algunas personas, porque ya, y crecieron católicos, fueron siempre católicos, pero aunque puede generar un poco de conflicto, aún así es historia, y la Biblia lo está diciendo, y la Biblia se vuelve a comprobar como un dato pues veraz. O sea, realmente es profético. Con punto y coma se cumplió al pie de la letra todo, hasta el cambio de la ley de Dios, todo se cumplió al pie de la letra. No hay por qué dudar de que la Biblia de veras dice la razón.
O sea, ya el que duda, a partir de aquí en adelante, ya el que duda de que la Biblia es un libro realmente inspirado por Dios, ya, y pues, ya no hay que hacerle. Que busca a los extraterrestres. Ya no hay nada más que hacer. Los dejo con esta segunda parte. Vamos a después hablar acerca de la tercera parte, porque quiero llegar a lo que les hablé en la reseña que les había dicho acerca de un profeta un poco moderno. Pero para eso hay que tocar una partecita antes. Ya vimos la historia del mundo desde Babilonia hasta 1798 con el imperio del reino papal. Ahora vamos a ver qué más sigue y qué ha pasado en la historia. ¿Qué más nos cuenta la Biblia? ¿Qué nos dice? Porque sigue hablando. La Biblia abarca hasta, se supone, el tiempo del fin. Y eso es el fin. Todavía no llega. Significa que todavía estamos en proceso y pasaron muchas otras cosas. Acompáñenme en esta ruta.